Bueno, los sistemas de recursos hídricos, en particular cuando hay muchos embalses, son muy complejos de gestionar. Es decir, perdón, tenemos múltiples variables de entrada y de decisión que hay que tener en cuenta. Tenemos múltiples restricciones, tanto físicas, legales, ambientales y también la tradición, que a su manera es también una restricción. Múltiples objetivos, incluyendo económicos, medioambientales, objetivos de equidad. Y además estamos expuestos a la incertidumbre y el riesgo, pues debido a eventos extremos, en este caso, el caso del agua, mayormente sequías e inundaciones. Es decir, tenemos que tener en cuenta todos estos objetivos, respetar las restricciones y tener en cuenta esa incertidumbre. Es decir, es un problema muy, muy complejo. Nosotros vamos a presentar un ejemplo, en este caso aplicado al río Júcar, que está en el este de España, en el Levante español, y este río está caracterizado por tener sequías multianuales. Es decir, lo vemos en el gráfico de la derecha arriba, una serie de sucesiones de años, 3 o incluso más años, donde las aportaciones son muy bajas. Y es necesario hacer una gestión muy eficiente del recurso, especialmente estos años. El río Júcar, la principal restricción legal es el Convenio de Alarcón, que divide el embalse homónimo, el embalse de Alarcón, en dos zonas. Y por debajo de la curva, el agua se considera propiedad de los regantes tradicionales, que son los que riegan agua en las cercanías de Valencia, de aquí. Y no se puede enviar agua al resto de usuarios del sistema sin el acuerdo de estos regantes. Bueno, ¿cómo se gestiona este río de manera estacional? La temporada de riego en el río Júcar es de mayo a septiembre y esta gestión incluye a dos entes, la Oficina de Explotación de la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Comisión de Desembalse del río Júcar. ¿Cómo es el proceso? Es decir, en primer lugar, la Oficina de Explotación, con información meteorológica e información hidrológica pasada, lo que hace es utilizar su criterio de experto, su conocimiento, para hacer una previsión de qué caudales pueden venir durante esa temporada de riego. En base a esa previsión y teniendo en cuenta cómo están ahora los embalses del Júcar, de nuevo, de acuerdo a su opinión, pues establecen unas alternativas preliminares de suministros. Estas alternativas se elevan a la Comisión de Desembalse, que discute sobre ellas, negocia y al final alcanza un acuerdo sobre unos suministros definitivos. Estos suministros, una vez están acordados, se le devuelven a la Oficina de Explotación para que en función de los volúmenes, en función de la previsión de caudales que tengan y utilizando su juicio de experto, establezcan un plan de sueltas de acuerdo a cuánto hay que soltar de cada embalse para garantizar esos suministros. Bueno, pues esto que os acabo de presentar es lo que hemos hecho en la investigación que os vamos a comentar ahora. Esto lo hemos codificado utilizando dos conjuntos difusos que os ha explicado antes el profesor Pulido. El primero de ellos lo que hace es que calcula las sueltas de TOWS, que es el embalse situado más aguas abajo y está inmediatamente aguas arriba de las principales demandas de riego, con lo cual es por donde pasa toda el agua que se destina a riego. Y esas sueltas de TOWS se determinan en función del volumen total y en función de la aportación aguas abajo del último embalse. ¿Por qué? Porque esta aportación es la que nosotros no podemos capturar con nuestro sistema de embalses, hay que tenerla en cuenta. El segundo sistema lógico difuso está conectado al primero y lo que hace este sistema lógico difuso es, en función de estas sueltas de TOWS que ya hemos decidido antes, nos dice qué porcentaje de ellas tienen que atenderse desde el Alarcón y qué porcentaje de ellas tienen que atenderse desde Contreras. Y esto se hace en función de los volúmenes individuales de cada uno de los embalses y de la aportación intermedia. La aportación intermedia es la que se da en la cuenca hidrográfica que queda entre Alarcón, Contreras y TOWS. Porque si eso nos viene de esa cuenca intermedia, no es necesario que soltemos de los embalses de aguas arriba. Bueno, pues todos estos dos sistemas lógicos difusos reproducen el mecanismo de gestión anterior que os he comentado y nosotros, para cuantificarlos, lo que hicimos fue hablar con los gestores, hablar con la Oficina de Explotación y mediante un proceso de co-creación con ellos, lo que hicimos fue crear estos sistemas lógicos difusos para que imiten los criterios y las decisiones que toman ellos. Es decir, esos sistemas lógicos difusos reproducen sus criterios, sus decisiones y actúan como si fueran ellos. Para probar estos sistemas, lo que hemos hecho ha sido validarlos comparando su desempeño con los datos observados. Esto lo hemos hecho mediante un modelo bastante simple del río Júcar. Hay modelos mucho más complejos, pero este refleja exactamente todos los apartados que ellos tienen en cuenta y todas las variables que ellos consideran en la gestión. Por ejemplo, en el caso de los embalses podemos ver que estamos reproduciendo bastante bien los volúmenes almacenados. Las sueltas, pues en casos de Alarcón y Contreras, pues a largo plazo sí, puede ser que algún mes concreto no funcione bien o algún año concreto, pero TOWS
está muy bien reproducido. Y esto es muy importante porque es el embalse que está aguas abajo del sistema. Lo mismo con los caudales. En la cuenca media vemos que no funciona tan bien. Eso es debido a que el modelo de la cuenca media no está tan detallada como la cuenca baja, pero en la cuenca baja vemos que estamos reproduciendo muy bien los caudales aforados por la Confederación. Y lo mismo con las demandas. Es decir, podemos ver que con este modelo los suministros que obtienen son muy parecidos a los suministros observados. Es decir, nuestro modelo es capaz de reproducir los volúmenes almacenados, de reproducir los caudales circulantes, perdón, y de reproducir los suministros a las demandas. Es decir, es un modelo válido que refleja fielmente el conocimiento y los criterios que utilizan los expertos, es decir, la oficina de explotación. Con estos sistemas lógicos difusos lo que hemos hecho ha sido crear unas herramientas para ayudar a la gestión estacional del río Júcar. Habéis visto que anteriormente pues había mucho criterio de experto. Claro, ¿cuál es el problema? Ese criterio de experto tarda muchos años en conseguirse, hace falta procesos de aprendizaje y claro, la gente pues va cambiando de sitio, se jubila y claro, no podemos meter en formol a los gestores. Es necesario tener una forma de capturar su conocimiento y esto lo hace la lógica difusa en este caso. Esta herramienta, en primer lugar, lo que hace es una predicción y lo que hacemos es, en función de los datos meteorológicos y hidrológicos de los meses anteriores y del estado del sistema al principio de la temporada de riego, esta herramienta nos hace una predicción de las aportaciones que van a venir en esa temporada de riego y con esa predicción lo que hace es establecer un rango de decisiones que serían factibles, de acuerdo a las reglas de operación que se siguen habitualmente. Y con esas decisiones él calcula unas consecuencias previstas. Es decir, con esto los gestores saben cuánta agua les puede venir, más o menos cómo tendrían que decidir y cómo van a tener los embalses al final de la temporada de riego. Y para ayudarlos, esto está expresado con un código de colores en el cual cuando el color es más frío, más aceptable es la decisión. Es decir, más posible, podemos decirlo así. Por ejemplo, en el caso del agua disponible para los regantes, hemos visto aquí que con estas condiciones los regantes recibirían entre 500 y 550. Y esta estimación la tenemos antes de hacer la decisión. Pero esta herramienta ofrece unos rangos de decisiones. Por ejemplo, aquí podemos ver cuánto hay que soltar en TOWS y no es un único número, sino que es un intervalo. La decisión final corresponde a la oficina de explotación, perdón, a la comisión de desembalse. Y para ayudar a esa decisión hemos creado una segunda herramienta que lo que hace es que explora más en detalle las consecuencias de una única decisión. Aquí se introduce la decisión y utilizando la información previa nos dice las consecuencias de esa decisión, es decir, cuáles son los volúmenes finales que voy a tener al final de septiembre, que es cuando acaba la temporada de riego, si yo tomo esa decisión, y también pues, cuánta agua van a tener los regantes. ¿Vale? Es decir, de esta forma, en la comisión de desembalse son capaces de determinar con mayor precisión cuáles son las consecuencias de esas decisiones, pueden ir jugando, pueden ir negociando antes de alcanzar una decisión final. Esta herramienta no toma la decisión. Una vez hecho esto, le hemos dado una última vuelta de tuerca, es decir, vale, tenemos la gestión actual del río Júcar, pero esa gestión es óptima, se puede mejorar, y para hacer eso lo que hemos hecho ha sido mezclar estos sistemas lógicos difusos con algoritmos de optimización estocástica muy avanzados. Y lo que hemos hecho ha sido, utilizando la estructura anterior de esos sistemas lógicos difusos, hemos ido cambiando partes que el algoritmo nos sugería. Y aquí podemos ver la comparativa, estos son los volúmenes almacenados, arriba a la izquierda, pero aquí podemos ver las diferencias en los caudales entregados a los regantes, ¿vale? y a la ciudad de Valencia, que también coge agua del Júcar, el promedio anual con las tres alternativas. El verde es la gestión histórica, el azul es esa gestión óptima, es decir, respetando los sistemas lógicos difusos de la gestión histórica, pero mejorándolos. Y el rojo es directamente coger el algoritmo y aplicar ciegamente la decisión que nos dé. Claro, obviamente, el uso directo del algoritmo es la mejor alternativa, pero ¿qué pasa? Este algoritmo hace tabula rasa con cualquier hábito que tengan los gestores. Es decir, claro, si tú les presentas a unos gestores el algoritmo y dices, oye, este algoritmo os dice lo que va a hacer, no tenéis que hacer nada más, pues seguramente, en primer lugar, eso es peligroso porque a veces hay situaciones que son cambiantes, el algoritmo no es capaz de tenerlas en cuenta, pero también puede ser percibido como hostil. Y de esta forma lo que podemos hacer es obtener mejores gestiones del sistema y ser capaces de entregar más agua. Aquí tenemos la diferencia, la verde, la línea verde de esta gráfica nos dice cuánta cantidad de agua podemos entregar más cada año. Dependiendo de las condiciones, podemos darles
entre 10 hectómetros cúbicos más y 40 hectómetros cúbicos, que no es una cantidad despreciable para los rangos en los que nos estamos moviendo. Ahora bien, habéis visto antes que había un rango de decisiones, ¿no? ¿Y si alguna de esas decisiones con las reglas actuales resulta que es también óptima? Porque son rangos, puede haber solapes. Lo que hemos hecho, y esta es la última slide de la herramienta, es comparar las reglas óptimas con las reglas actuales. De esta forma, guiamos a los gestores para, oye, dentro de esas reglas actuales que vosotros, dentro de esas decisiones que vosotros tomaríais, hay decisiones mejores y hay decisiones peores. Y las zonas aquí sombreadas, ¿vale? Son zonas que a la vez son coherentes con la gestión actual del Júcar y óptimas. Es decir, que si yo adopto una decisión dentro de esas bandas más oscuras, es una decisión que a la vez es óptima, es decir, es muy buena, pero no está contradiciendo las reglas actuales. Es decir, son decisiones que los gestores aceptarían. Y de esta manera nosotros les podemos guiar para que mejoren la gestión de un sistema sin, aunque suene paradójico, modificar la forma en el que lo están gestionando, simplemente dándoles más información. Bueno, hasta aquí la aplicación principal y ahora vamos a comentar un par de aplicaciones más, porque la lógica difusa se puede aplicar a muchos ámbitos relacionados con la gestión del agua y uno de ellos es corregir las predicciones hidrometeorológicas estacionales, es decir, a varios meses vista, que se obtienen de centros meteorológicos y centros hidrológicos de los más importantes del mundo. En este caso, hemos hecho un ejemplo con el modelo paneuropeo EHYPE, que es un modelo hidrológico que nos dice para los 7 siguientes meses qué aportación van a tener los ríos. Esta es la aportación para octubre de este año, es decir, esto entra en vigor mañana. Y como se puede ver, pues el Guadiana y el Guadalquivir parece ser que van a tener un mal mes de octubre, mientras que el Segura parece que esté mejor de lo normal. Ahora bien, estos modelos están calibrados, están formulados para toda Europa. Es posible que en algunas de estas zonas no funcionen bien. Hemos hecho en este caso el ejemplo del Júcar y aquí vemos a la izquierda los datos antes de corregir, cómo funciona el modelo, y vemos que Alarcón y Contreras no funcionan bien. Los datos de Alarcón en crudo aún nos podrían valer, pero en Contreras veis que la línea roja y azul no se parecen en nada. Después de aplicar la lógica difusa, lo que hemos hecho ha sido un postproceso y como podemos ver a la derecha, la situación mejora muchísimo. Es decir, después de aplicar la lógica difusa, el modelo a escala europea funciona bastante bien. No solo eso, sino que además las predicciones son mejores que las que tienen las predicciones corregidas mediante la técnica más utilizada en el mundo, que es la corrección por mapeo de cuantiles. Es decir, con lógica difusa somos capaces de obtener mejores predicciones a las herramientas convencionales. Y ya una última aplicación es que hemos hecho un pequeño script en un ordenador para poder definir reglas de operación de embalses de forma automática utilizando los datos del CEDEX. Es decir, el CEDEX es el Centro de Experimentación y de Estudios Hidrográficos de España y ofrece datos de los embalses, entradas, salidas y volumen almacenado. Lo que hemos hecho ha sido, descargándose esos datos, la aplicación lo que hace es que utiliza lógica difusa para calcular las reglas de operación del embalse de forma automática. Aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos el caso del Atazar. Hay años que no funciona a lo mejor del todo bien en el volumen, porque como ha comentado el profesor Pulido, con esto podemos hacer auditoría de gestión. Es decir, aquí estamos suponiendo que durante 20 años la gestión del embalse es la misma. Eso difícilmente es verdad. En 20 años cambian las demandas, cambia el propio embalse, puede haber más canales, pero podemos ver aquí que en este caso lógica difusa está reproduciendo bastante bien las sueltas del Atazar. Y lo mismo con el embalse de Beleña, que es el mismo ejemplo que os ha presentado antes el profesor Pulido, pero en este caso hecho de forma automática y como veis funciona bastante bien. Y aquí tenemos dos ejemplos más, el embalse de Cuerda del Pozo en el Duero y el embalse de Barrios del Uno en el río Órbigo, que también funcionan bastante bien. Hay algunos que ajustan mejor, algunos que ajustan peor, algunos periodos donde esto no funciona. Por favor, vamos acabando si puedes. Sí, es la última ya. Gracias. Y así pues esto es todo lo que quería contar, así que muchas gracias por su atención.